En este sentido, para papás y padrinos, para el sacramento de la confirmación y también de la primera comunión, como normalmente ustedes lo conocen, pero en realidad se le llama eh, Eucaristía. Al final, es una formación que se les otorga a ustedes, que son los que van pues, a seguir ese camino de iniciación cristiana que va a culminar en el niño con la Eucaristía. Y ahorita, en ese sentido, pues en el segundo sacramento, que es la confirmación, para prepararse a lo que es la Eucaristía posteriormente. Los padrinos, junto con los papás, son los que se encargan de esta parte de lo que le conocemos la iniciación cristiana. ¿Qué es la iniciación cristiana? Los primeros 3 sacramentos de la vida sacramental que pone a disposición la Iglesia para todo aquel fiel católico que ha sido bautizado. Inicia con el bautismo, ¿sí? El bautismo es el sacramento que nos da el nacimiento a esa nueva vida espiritual. Y posteriormente, el bautismo que recibimos cuando somos bebés es el que nos prepara a un bautismo definitivo. ¿Y cuál es ese bautismo definitivo? Es a lo que ahora le conocemos actualmente como la confirmación, la reafirmación de la fe recibida a través del sacramento del bautismo. En el bautismo nacemos a una nueva vida espiritual, pero en la confirmación, en ese sentido, reafirmamos esa fe recibida a través del sacramento del bautismo, que va a traer consigo un compromiso en determinado momento de seguir el testimonio, ser testigos de Cristo en determinado momento de nuestra vida. Y a lo último, vamos a culminar esta iniciación cristiana con lo que le conocemos el alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? La Sagrada Eucaristía o la comunión, como le quieran ustedes llamar, que al final es esta parte de poder comulgar, recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestra alma, y ese es el alimento espiritual que tenemos a disposición una vez que hayamos culminado este camino de iniciación cristiana, ¿sí? El nacimiento a través del bautismo, el fortalecimiento a través de la confirmación, pero sobre todo en ese sentido, el alimento espiritual, que es la Eucaristía o comunión, como le quieran ustedes llamar. A esta iniciación cristiana es donde dentro de la iglesia doméstica entran al rol ustedes, padrinos, ¿sí? La familia es la primera que está invitada a introducir a estos niños en el camino de esta iniciación cristiana. Desde el momento que ustedes les han enseñado a sus futuros ahijados, o si ven que los papás les han enseñado a orar antes de ir a dormir, a dar gracias por los alimentos antes de consumirlos, o simplemente a empezarlos a formar, por ejemplo, enseñándoles a persinarse adecuadamente, que normalmente ustedes lo conocen como persinar, pero al final es la asignación. Ya desde ese momento están haciendo una iglesia doméstica desde casa. Y es aquí donde entran al rol ustedes, padrinos. Cuando los invitan a formar parte del sacramento, normalmente tenemos la costumbre de pensar en la parte económica, lo que nos corresponde económicamente hablando, como padrinos para poder pues apoyar a los papás en algún sentido en la parte económica, cuando realmente se olvidan del compromiso esencial que es propiamente formar parte de la vida del niño. La iglesia siempre recomienda, y en ese sentido les hago la invitación a los que ahorita van a hacer de confirmación y posteriormente el ahijado va a hacer la comunión. La iglesia siempre recomienda que el mismo padrino del bautismo sea el mismo de la confirmación y sea el mismo de Eucaristía. ¿Cuál es el motivo o la razón? Porque obviamente esos padrinos que fueron desde el primer momento, desde el primer sacramento, saben las fortalezas y saben aquellas cosas en las cuales tienen que trabajar más con ese ahijado. Normalmente a veces los papás tienen la costumbre de buscar unos padrinos para el bautismo, otros para la confirmación, otros para la comunión, y con todo respeto se los digo, pero en alguna de las ocasiones a veces solamente es uno el que se hace presente de los 3 sacramentos, cuando al final deben de ser los 3 los que tienen que estar apoyando en todo momento en la formación del niño, que es propiamente involucrarse tanto en la vida humana, en la vida cristiana y en la vida espiritual de ese niño.
formar parte de su formación e intervenir, que es parte de su compromiso y obligación de ustedes, intervenir en aquellos momentos en los que vean que los papás no están llevando una buena formación con esos niños, ¿sí? Que como luego les digo, no es ser metiches, sino simplemente intervenir en aquellos momentos que ustedes vean que los papás, pues de plano no están llevando una adecuada formación con esos ahijados que están, que son parte de su familia, porque ahora, de ahora en adelante, si no hay un lazo consanguíneo y solamente había un lazo, en este caso, ¿no? En este sentido, un lazo, pues a lo mejor de amistad, pues de ahora en adelante, a partir de que son padrinos, pues van a involucrarse más en la formación del bebé, perdón, de los niños. Ahora bien, ¿cuál es su compromiso como padrinos? Principalmente ser testigos, haciendo en ese sentido, haciendo en todo momento, ¿verdad? Crecer la fe de ese ahijado. ¿Cómo lo van a hacer el crecimiento de esa fe? Pues propiamente en ese momento, pues acompañar en el desarrollo y el conocimiento acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Como luego les comentaba yo, al final del día no es que estén todos los días metidos en misa, simple y sencillamente tienen que emprender ese camino con esos niños para que vayan acostumbrándose a practicar su fe. Y para ello, pues ustedes van a ser los testigos de esa formación. Al final de cuentas, pasando al segundo punto, ustedes se van a convertir amigos y se tienen que convertir amigos de esos ahijados. Y en su momento, al ser amigos, ¿verdad? Pues van a caminar juntos y normalmente los niños, pues tienen que, en ese sentido, toman modelos a seguir, los toman como ejemplos. Por lo tanto, lo dice claramente ahí, hay que tratar de llevar adecuadamente una vida para poder ser ejemplo de esos ahijados. Y por lo consiguiente van a ser los padres de la fe, pero también padres de vida. Al decir cuando son padrinos que somos padres o son padres de la fe, quiere dar a entender que en el momento que llega a faltar papá o mamá, ustedes van a tomar el rol de como padre o como madre, seguir fomentando y seguir guiando al niño por el camino del bien, por el camino de la fe. Y en ese sentido es el principal motivo por el cual ustedes son los padres de la fe y de vida, porque al final son el ejemplo a seguir por esos ahijados que se van a convertir parte de su familia y ustedes parte de la de ellos. Viene lo que es, o vamos a entrar a lo que es esta parte de la confirmación, ¿sí? Y antes de llegar a lo que, en el momento que fueron confirmados los apóstoles, pues hay diferentes momentos en los cuales ya se hacía presente en ese sentido el Espíritu Santo. En un primer momento Jesús, como lo podemos apreciar de una manera gráfica del lado izquierdo, pues siempre les decía a sus apóstoles lo que ven reflejado en la pantalla. ¿Quién me hace favor de leer ese versículo? ¿Quién dice yo? ¿Pueden abrir a alguien su micrófono para que pueda? Yo lo leo. ¿Le escucho? No se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Gracias. Bien, en ese sentido, ¿verdad? En el cenáculo, que era propiamente donde se reunían los apóstoles junto con Jesús, pues algo que les traía siempre a colación era que no se alejaran de Jerusalén, que aguardaran, porque al final él, antes de partir al Padre, siempre les prometió que le iba a pedir al Padre que mandara al Espíritu. Él decía, le voy a decir al Padre que les mande un abogado o un paráclito, como normalmente se refería al Espíritu Santo, que los acompañe a ustedes. Y siempre recalcaba en ese sentido el que era mejor y era preferible que él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y se quedara con ellos. En ese sentido, más que nada era porque normalmente tenemos la costumbre como seres humanos de seguir siempre la parte humana. El ser humano ve, ¿verdad? Hasta que no ve, no cree. Y en ese sentido la iglesia siempre se ha valido de estos signos
para poder llegar a lo invisible a través de lo visible. Y en ese sentido, cuando Jesús les prometía enviar al Espíritu Santo y que era preferible que Él se fuera, pues propiamente se estaba refiriendo precisamente a eso, para que no terminaran siguiéndolo a Él, que entendieran que al final estaban siguiendo a la palabra de su Padre, al Evangelio, que era lo que realmente quería, esparcir el Evangelio de su Padre. Y llegó el momento en el cual se hace presente el Espíritu Santo. ¿En dónde? El día de Pentecostés, que estamos a pocas semanas de llegar al Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es en el momento clave, en el momento en el cual se hace presente el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y lo señala esta parte de la Biblia, este versículo de los Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, de los apóstoles, donde dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Dentro de lo que es este libro de los Hechos, habla acerca del momento en el cual pues se hace presente el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Por ahí hay un santo que luego yo les digo que es muy comercial, es un santo que la mayoría de ustedes conocen, que es San Judas Tadeo. Él tiene notablemente marcada la presencia del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, si pueden observar las figuras o las imágenes, normalmente tiene como una cosita roja entre su cabeza y su cabello, que es propiamente, da la alusión a la presencia del Espíritu Santo en San Judas Tadeo, ¿sí? Que es haciendo referencia al momento en el cual fue el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, donde de acuerdo a las escrituras, por decir un número, porque estamos en aquel momento, estamos de acuerdo que la población era pues algo no tan amplia como la de ahora, y de señalar la Sagrada Escritura que ese día se bautizaron y se confirmaron alrededor de 3,000 personas, ¿sí? Por decirlo un número, pero más que nada era para darle el realce a la importancia que le dieron al momento en el cual, en ese sentido, pues tuvo el momento en el que el Espíritu Santo se hizo presente. Y las personas reunidas el día de Pentecostés se hacían la pregunta, ¿qué no eran estos galileos? ¿Por qué? Porque hablaban en distintas lenguas, de acuerdo a todas las personas que estaban ahí. Cada una de esas personas escuchaban de acuerdo a su lengua, y era lo más impactante en aquel momento del que sucedió el Pentecostés. Dice la escritura que venían de Panfilia, Antioquía y de muchos lugares, y cada uno de los apóstoles hablaba en distintas lenguas, y al final todos entendían de acuerdo a su lengua, que es el momento en el cual pues se hace presente el Pentecostés, que es el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que es esta parte. Vamos a llegar a lo que la confirmación. Teniendo la referencia como tal del Espíritu Santo, la Iglesia al final rescata esta parte y le agrega un signo importante, un signo que se hace con el Santo Crisma, que es propiamente lo que está haciendo del lado derecho, a la derecha de su pantalla, se ve la imagen del Papa Francisco que está ungiendo en la frente a un niño. ¿Sí? Es un aceite que se llama el aceite del Santo Crisma, que ahorita les voy a decir en determinado momento para qué sirve, y nos marca como la referencia en ese sentido de lo que es la confirmación. ¿Alguien más que nos apoye leyendo esa parte de lo que ven reflejado en la pantalla? Está escrito entre comillas. ¿Quién dice yo? Por ahí. Es un sacramento que nos enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo, nos afirma en la fe,
haciéndonos más seguros y fuertes para vivir como cristianos, imprimiendo en nosotros un sello permanente que puede recibirse solo una vez y nos marca para siempre como un verdadero testigo de Cristo. Bien, gracias. En ese sentido, en esta parte de la definición acerca de lo que es la confirmación, principalmente nos señala esta parte, nos enriquece con la fuerza especial del Espíritu Santo, que nos afirma en la fe, que es propiamente la reafirmación de la fe que les comentaba yo, recibida a través del sacramento del bautismo, ¿sí? Y va a traer consigo ciertos dones y ciertos frutos, o trae consigo ciertos dones y ciertos frutos. La mayoría de las personas normalmente confunden a veces los dones con los frutos, cuando tenemos que tener en cuenta en algún momento, si nos llegan a preguntar, ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Y cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia entre uno y otro, porque normalmente a veces pues no la hacemos, que los dones son 7 dones del Espíritu Santo, y dentro de los principales frutos son 9 del Espíritu Santo, y esos 7 dones pues son la sabiduría, el consejo, el entendimiento, la ciencia, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Siempre luego llama la atención esta parte del temor de Dios, porque creemos o estamos acostumbrados que a veces nos inculcan que Dios es un Dios castigador, y normalmente luego se escuchan luego las expresiones de que luego las mamás por ahí dicen, es que Dios te va a castigar. Al final del día Dios no castiga. Si la persona o nosotros actuamos de buena forma, por lo consiguiente vamos a obtener consecuencias buenas. No querramos obtener consecuencias buenas si actuamos de no muy buena forma. Al final, el temor de Dios es simple y sencillamente temor de ofender lo que ya se sabe acerca de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Que es en ese sentido, dentro de los dones, el que más luego resalta, el que no entendemos bien, es este que es del temor de Dios. Y dentro de los frutos del Espíritu Santo, principalmente marca la caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Y hay 2 que saltan a la vista de esos que les acabo de nombrar. La caridad. Al decir caridad, el resultado es el amor. ¿El amor a quién? Al prójimo. En todos los ambientes o en todas las cosas en las que nos desarrollamos, la caridad debe estar presente. El amor al prójimo, tratar al otro como queremos ser tratados y servir al otro en la medida que podamos. Esa es la parte esencial. Al decir caridad, a veces nos vamos con que hay que darle dinero al de la esquina, o hay que darle dinero al que nos cuida el carro y demás, y vamos a esos principales, digamos que actos, cuando realmente eso es parte de la caridad, sí, pero hay otras formas de hacer caridad. Con la persona, a lo mejor aquellos abuelitos ya bastante mayores, que a veces simplemente que quieren que los escuchen, ya desde ese momento que prestamos parte de nuestro tiempo, estamos haciendo caridad con ellos, el amor que le estamos prestando a la escucha de ellos. Hay que, como dicen por ahí, hay que vestir al que necesita, darle de comer o darle de beber al que necesita. Al final son muchas maneras en las cuales podemos llevar a cabo la caridad, que es el amor al prójimo. Empezando, como siempre les digo, hay que empezar siempre desde casa, no desde afuera. Primero desde casa para poder posteriormente empezar con los de afuera, porque muchas de las veces vamos con los de afuera y en casa, dentro de la familia, no nada más la pequeña, sino la familia que nos prosigue, aparte de nuestro seno familiar, pues necesitan por ahí que los apoyen. Primero es desde casa para poder obviamente hacer caridad en la calle. Y el dominio de sí es otra parte que cabe resaltar. Normalmente a veces la gente tiene la costumbre de asociar en ese sentido, en que, sobre todo cuando nos topamos en esa situación de que va a misa todos los días, o va a misa cada 8 días, o mira es católico, o mira es como nuestros hermanos separados, es cristiano, es testigo de Jehová y mira cómo actúa. Ojo, al final del día, la persona va a cambiar si realmente quiere un cambio en su vida.
la religión, al final del día, la profesión de fe, lo que profesa la persona, no va a traer como resultado la conversión de la persona si la persona no quiere, ¿sí? Al final el Dios es el mismo, los caminos son distintos, pero es el mismo Dios. La persona no cambia por seguir distintas fe, la persona cambia porque quiere cambiar, porque quiere realmente tener a Dios en su vida, porque quiere practicar lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha estipulado dentro de lo que le llamamos la Sagrada Escritura, dentro de su Evangelio, que eso es parte del dominio de sí, saber controlar en todo momento nuestras desavenencias, porque tenemos, obviamente, como seres humanos, distintas tentaciones, ¿sí? No nada más tentaciones carnales, como normalmente luego nos vamos por ese sentido, sino distintas tentaciones en las cuales tenemos que tener ese dominio de sí. Pero al final del día, va de la mano uno con la otra, el tener el dominio de sí y posteriormente hacer esa caridad que pues se pide, y que a través del sacramento de la confirmación nos volvemos, o en este sentido sus ahijados se vuelven también testigos de Cristo, y lo cual lo tienen que llevar a cabo a través de la palabra, pero también del testimonio, que es lo que tiene que ir una cosa concordando con la otra. Dentro de esto de la confirmación, resaltan los siguientes bienes, ¿sí? La confirmación los va a introducir más profundamente a lo que es hacia Dios Padre, que dice ahí que nos hace decir Abba, que quiere decir Padre. Los va a unir más firmemente a Cristo, va a aumentar los dones del Espíritu Santo y les va a imprimir el sello del Señor. Y los va a hacer más perfectos, ¿verdad?, en su vínculo con la iglesia. Dentro de lo que es esa unción con el Santo Crisma, que les decía yo hace unos segundos detrás de las diapositivas, el Santo Crisma se ocupa para darle la pertenencia del niño o del confirmado a Cristo. Hay 3 sacramentos que una vez que son dados, no se pueden volver a dar, ¿sí? Esos 3 sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Esos 3 sacramentos tienen en común el sello que se da a través del Santo Crisma. En el caso del bautismo, esa unción se otorga en la cabeza del bebé. En el caso de la confirmación, como lo vimos, lo que estaba haciendo el Papa Francisco en la imagen hace un momento, el sacerdote o el obispo da la asignación, esa crismación en la frente. Y en el caso del orden sacerdotal, el obispo, que también se encarga de dar el sacramento del orden sacerdotal, lo aplica en las manos de ese futuro sacerdote. Los 3 sacramentos tienen en común esta unción con el Santo Crisma, que da la pertenencia a Cristo, ¿sí? Fielmente a Cristo, no a la iglesia, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Da la pertenencia a Cristo. Por eso, una vez que se otorgaba el sacramento, no se puede volver a dar, ¿sí? Viene lo que es parte del ritual, ¿sí? Que es propiamente dentro de lo que van a ver ustedes en el momento que se va a llevar a cabo el sacramento. Dentro de este ritual de la confirmación es muy parecido al de la comunión, ¿sí? Solamente que hay 2 cosas que no suceden dentro de lo que es el ritual de la confirmación, que ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. El ritual se compone básicamente de 5 partes. La primera es la acogida o la bienvenida, como normalmente le conocemos. Posteriormente viene lo que es el ritual inicial, que es propiamente la oración breve y propia que hace el sacerdote o el obispo en determinado momento antes de llevar a cabo totalmente el sacramento. Y por último viene lo que es la celebración del sacramento y la conclusión, ¿sí? Una vez que el sacerdote les da la bienvenida, ¿verdad?, tanto a los papás como a los padrinos, viene lo que es el ritual de acogida, que como lo dice ahí, presenta en ese sentido el obispo a los grupos, a los niños que se van a confirmar,
y marca los tiempos propios en los cuales se llevó a cabo la catequesis adecuada para poder llevar a cabo el sacramento. Una catequesis que ustedes lo saben, que es alrededor de un año para cada sacramento, un año para confirmación, un año para comunión, que es muy distinto para los adultos. En el caso de los adultos es alrededor de 6 meses. Pero al final, en ese sentido, al momento de la acogida, de la bienvenida, dentro del ritual inicial, pues hace lo correspondiente, que es presentar a los niños y darle información adecuada acerca de lo que es la catequesis que se llevó a cabo. Posteriormente a esa acogida, a ese ritual inicial, viene lo que es la liturgia de la palabra, donde propiamente se hacen las lecturas propias del sacramento, que son tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, para darle sentido en ese momento al sacramento que se va a llevar a cabo, que es propiamente el sacramento de la confirmación, para que reciba, dice, para avivar la fe del confirmado y reciba la fuerza del Espíritu Santo, que al final el ministro de la liturgia de la palabra va a hacer la explicación que le conocemos como el sermón, ¿verdad? O como el discurso del sacerdote, que al final se le llama homilía, que es propiamente la reflexión del evangelio y de la primera lectura complementada con la segunda. A eso se le llama la homilía, propiamente la reflexión que hace el sacerdote del evangelio y de la primera lectura, que van muy conectados esas dos lecturas, la primera lectura con el evangelio y la complementa con la segunda lectura, que al final es la reflexión acerca de lo que es el sacramento. Una vez que se lleva a cabo la liturgia de la palabra, el sacerdote va a hacer junto con ustedes, tanto con los padrinos de comunión como los padrinos de confirmación en su momento, la renovación de las promesas bautismales, que es propiamente la renuncia al pecado y la profesión de fe. En su momento van a contestar un sí renuncio personal y un sí creo personal. Normalmente tenemos la costumbre de contestar si renunciamos o si creemos, cuando la contestación es errónea, porque yo no sé si la persona que tengo a un lado quiera renunciar al pecado igual que yo o quiera creer lo mismo que yo estoy creyendo. Por esa razón es un sí renuncio personal y un sí creo personal en determinado momento. Como siempre les digo, y siempre me hace la marcación el sacerdote, deben de contestar claro y fuerte, ¿sí? Porque como normalmente luego les digo, y con todo el respeto que me merecen los padrecitos, a veces los sacerdotes medio sordos y luego que no les hablamos claro y fuerte, pues no nos damos a entender ninguna de las dos partes. Y aparte ahora que traemos el cubrebocas puesto. A cada pregunta que se les realice, tienen que contestar claro y fuerte. Y en ese sentido, en este caso de la renovación de las promesas bautismales, lo primero es la renuncia al pecado, donde les van a preguntar, ¿renuncian a Satanás? Sí renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí renuncio. Puede, en ese momento, el ritual puede que lleve un complemento dentro de las preguntas, porque luego normalmente, de acuerdo al ritual que utilice el obispo que vaya a llevar a cabo el sacramento, ocupa cualquiera de los 3 rituales, porque hay 3 formularios, el A, el B y el C. El que quiera utilizar es de acuerdo a cómo se pueden ir complementando las preguntas, pero la contestación siempre va a ser la misma, sí, renuncio. Posteriormente, les va a preguntar, habiendo renunciado al pecado, viene lo que es la profesión de fe, donde les preguntan, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Una vez que hayan hecho la renuncia al pecado y la profesión de fe, el mismo obispo va a decir, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que todos juntos nos juramos de profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y vamos a contestar todos, amén. En ese momento,
se va a proceder a lo que es la entrega del cirio, ¿sí? En ese sentido, el padrino o la madrina, en su momento, de acuerdo a cuál sea el caso, se va a encargar de pasar a encender la vela al cirio pascual. En ese sentido, lo mismo sucede con padrinos de comunión y padrinos de confirmación. El padrino o la madrina, según sea el caso, pasa a encender la vela al cirio pascual, y una vez que lo encienda, como se muestra en la imagen, regresan y se le entregan a su futuro ahijado, donde el mismo celebrante les dice pues, las palabras que tienen que decirle a su ahijado, que es: recibe la luz de Cristo. Y dice, y entonces el padrino enciende la vela en el cirio pascual y posteriormente la entrega al futuro ahijado. ¿Sí? Una vez que entregan la vela, normalmente en ese sentido, ustedes aquí se dan cuenta que por lo que pueden darse cuenta, están adelante de ustedes sus ahijados. Aquí no, normalmente se los ponemos o los ponen las catequistas en la misma banca, no adelante, sino en la misma banca junto con ustedes. Una vez que entreguen el cirio, viene el momento fundamental, que es el momento de la imposición de la vestidura. El sacerdote o el obispo, la persona del celebrante que va a llevar a cabo el sacramento, va a pedir en determinado momento que se pongan en fila, porque estamos de acuerdo que como van a hacer todas las confirmaciones, ustedes siempre van a ir como se muestra en la imagen, como lo alcanzan a ver en la imagen. Van a poner su mano derecha sobre el hombro derecho de su ahijado o de su ahijada y van a estar un paso atrás y un paso hacia el lado izquierdo, como señal de acompañamiento y apadrinamiento en el momento que se va a llevar a cabo el sacramento. Van a estar enfilados, así como les acabo de decir, con la mano derecha en el hombro derecho de su ahijado y su ahijada, ustedes un paso atrás y un paso hacia la izquierda, como señal de acompañamiento y apadrinamiento del sacramento. Y dice ahí, después de la entrega del cirio, el ministro, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, impone las manos sobre los confirmados, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, va a imponerle las manos el celebrante. Y una vez que haga la imposición de las manos, viene lo que es el momento culminante, que es propiamente la unción con el santo crisma. El momento en el cual el ministro, después de imponer la mano, va a poder, en ese sentido, la marcación. Marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedades del Señor. Y al ungirlos, el ministro va a decir lo siguiente: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Y van a contestar ambas partes, ¿verdad? Ahijados y padrinos, amén, ¿sí? Normalmente se ocupa un gesto que no recuerdo si lo coloqué aquí, no, ok. Normalmente se ocupa un gesto después de hacer la marcación, ¿sí? Después de hacer la marcación, se ocupa el gesto de que el sacerdote, dentro del ritual así lo marca, porque hasta luego me preguntan, ¿y será que van a bofetear al ahijado o a la ahijada? Porque es normalmente un gesto que se da, que es una palmada en la mejilla, ¿sí? Normalmente, a veces, se sustituye o lo sustituye el celebrante con darle la mano al niño. Obviamente, ahorita por la situación sanitaria, pues se va a tornar de manera distinta, ¿sí? El año pasado, si mal no recuerdo, fue con el gesto del puñito, porque pues no se podía de otra forma, pero al final, en ese sentido, una vez que da la unción, a veces dice el mismo sacerdote que el Espíritu Santo esté contigo, y tienen que contestar ustedes y con su espíritu, ¿sí? Que es la otra contestación que se realiza. Aparte del amén que vemos aquí en la pantalla, posteriormente recibe, que el Espíritu Santo esté contigo y con su espíritu. Normalmente es la segunda contestación
que se lleva a cabo después de que hace la unción con el Santo Crisma. Y una vez dada esa unción, el celebrante procede a realizar la conclusión, ¿sí? Y ahí viene lo que es, en ese sentido, la bendición que hace el celebrante a todos los presentes, y viene la pequeña oración que viene marcada, de hecho, dentro del ritual que se utiliza para llevar a cabo el sacramento, y al final hace una bendición final con todos los presentes, que es propiamente la bendición que da la conclusión al sacramento, ¿sí? Voy a dejar